C5N y lamentablemente tenemos que hablar de 150 israelíes fallecidos luego de los ataques en la madrugada del sábado, y estamos hablando nuevamente de que llegó la noche en la franja de Gaza y volvieron a comenzar los ataques. Más de 14 focos de ataque en este momento y una situación de tensión que por supuesto tiene eco alrededor del mundo. Bueno, sin entrar en detalles porque tampoco somos especialistas en política internacional, pero la franja de Gaza, todo el mundo lo sabe, es un territorio muy pequeño, en donde en realidad está ocupado en una parte por israelíes, en otra parte está ocupado por palestinos, y en realidad allí se producen la mayoría de los enfrentamientos que se han dado a lo largo de los últimos años. Y se ha producido precisamente en ese territorio. Bueno, esto ya es una avanzada y evidentemente ha puesto al mundo en alerta, porque si bien Israel tiene toda la capacidad para poder hacer desaparecer, desde el punto de vista militar, a toda la gente que está ahí, nos referimos a Hamas y a palestinos que están ahí, todo eso podría causar un efecto dominó, dicen los especialistas, muy importante, que podría derivar en consecuencias internacionales realmente inmedibles. Bueno, y la consecuencia, por supuesto, que la que terminan pagando los civiles, ¿no? Las personas que no tienen absolutamente nada que ver con este conflicto, uno de los conflictos bélicos con más historia del mundo. Y ahora que está como bastante de moda también la frase, podríamos decir de que esto nadie lo vio venir. Por lo menos este ataque de sorpresa. Pero mejor, si te parece bien, vamos a tomar contacto con Gabriel Ventasgal, que es especialista en política en Medio Oriente, y ya está en línea para conversar con nosotros. Gabriel, un gusto. ¿Cómo te va? Un placer muy grande. Dos aclaraciones importantes. La primera es que se ha oficializado que el número de víctimas por el ataque de hoy de mañana ya asciende a 200. 200. Claro. Bien. Es un número importante. Eso por un lado. Y lo segundo, que es una información más que nada técnica, y es que la franja de Gaza, que son 350 kilómetros, gobernados por el Hamas, que hizo un golpe de Estado en el 2007 a la autoridad palestina, no tiene ningún tipo de presencia israelí, ni militar, ni civil. O sea que es un territorio prácticamente que, de acuerdo a los principios de Montevideo, que es la forma de definir si un Estado es un Estado, estamos hablando de un país casi independiente, donde no hay presencia militar, por lo tanto no hay ningún tipo de ocupación israelí. Eso magnifica lo que es el ataque de hoy, y como bien dijeron, es una mancha negra para los servicios de inteligencia de Israel. Claro, Gabriel, lo destacaba recién Néstor. Es raro que nadie lo vio venir. Estamos hablando de muchísimos ataques que se dieron en consecutivo, y Israel y los servicios de inteligencia no lo pudieron ver. Y la pregunta entonces es por qué. Yo creo que hay un problema de concepción acá. El primer concepto era que jamás piensan los israelíes, Hamas es más débil militarmente, no tiene ninguna lógica que haga un atentado de la magnitud de lo que hizo, porque la respuesta va a ser contundente, y lo saben. Eso por un lado. La segunda concepción era que Israel en los últimos meses permitió la entrada de trabajadores palestinos en una cantidad de 20.000, o sea, 20.000 habitantes de la franja de Gaza entraban a trabajar adentro de Israel. La lógica del ejército era, si tienen comida en sus mesas, y si están satisfechos, no tienen por qué atacar. Bueno, hoy se demostró que era mentira. Y quizás la razón fundamental es porque el pueblo de Israel está tan dividido por el tema de la reforma judicial, que esto causa debilidad a ojos del Hamas y de otros también. La franja de Gaza, yo lo decía al principio, está muy bien la corrección, pero la franja de Gaza, digamos, fue testigo de numerosos enfrentamientos que se dieron entre israelíes y palestinos a lo largo de los últimos años. ¿Por qué nunca pudo llegarse a un acuerdo por esos territorios que en realidad, bueno, para muchos especialistas incluso lo han minimizado, diciendo de que eran unos pocos kilómetros en los cuales no era tan complicada la cuestión de ponerse de acuerdo por eso? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el trasfondo de esta cuestión por lo cual no hubo un acuerdo entre los dos bandos, digamos, entre israelíes y palestinos? Mira, yo te voy a dar una explicación que no está muy acorde a la forma de pensar general que yo escucho en América Latina, pero porque me especializo en terrorismo islámico, ¿ok? Sí. Lamentablemente, en América Latina, cuando entendemos los conflictos, los entendemos a causa de que se pelean por tierra, por agua, por petróleo, por cosas materiales. El conflicto entre el Hamas e Israel es un conflicto esencialmente religioso, en donde Hamas considera
teológicamente que ninguna entidad judía ni cristiana puede existir en la Tierra Santa Islámica, que es lo mismo que piensa ISIS y lo que piensa Al-Qaeda. Recordemos que durante la época de ISIS mataban a diestra y siniestra cristianos porque formaban parte de lo que consideran dhimmi. O sea, un dhimmi es un ciudadano de segunda que puede vivir bajo el Islam, pero sometido al Islam. Te imaginarás entonces que no van a aceptar un Estado judío en Tierra Santa Islámica. Entonces tu pregunta, ¿por qué no hay paz? Y porque no puede haber paz cuando un lado considera que el otro no tiene derecho a existir en ninguna frontera. Por eso Israel no puede llegar a un acuerdo con Hamas, pero sí puede llegar quizás con la Autoridad Palestina, o con Arabia Saudita, o con Qatar, o con Emiratos Árabes, que sí consideran que una entidad judía en algún tipo de frontera puede existir. Bueno, recibieron ayuda por parte de Estados Unidos. Biden anunció que mandaba 8.000 millones. ¿En qué juego, cómo entra Estados Unidos dentro de este rol? Y si realmente se necesita esta parte, este dinero por parte de Estados Unidos, o si Israel en realidad tiene todo lo que necesita pero no lo utiliza. Yo creo que el apoyo de Estados Unidos hacia Israel puede llegar a ser momentáneo, porque todo depende de cómo evolucione las próximas horas del conflicto. Imaginémonos este escenario. Tenemos dos escenarios grandes posibles. Uno, que Israel ataque por aire y que busque atacar a los líderes del Hamas. Sí. ¿Está bien? Primer escenario. Esto tiene una ventaja y es que Israel puede más o menos coordinar cuando ataca a alguien e intentar minimizar la cantidad de muertos civiles inocentes. Porque cuando tú atacas desde el aire, hay un asesor judicial viendo toda la escena y te dice si es legal o es ilegal. Esto sucedió, perdón, Gabriel, que te voy interrumpiendo, pero fuimos viendo imágenes a medida que fue pasando el día y veíamos justamente uno de los ataques en los cuales una periodista estaba al aire en ese momento en un edificio específico. Esto tiene que ver con esta inteligencia que vos estás mencionando. Claro, imagínate lo siguiente, imagínense que ustedes están en el estudio ahora y todo el estudio de ustedes, todo el estudio de C5N está lleno de líderes del Hamas. Entonces, de acuerdo a la ley internacional, uno podría atacar si las víctimas inocentes no son desproporcionadas al objetivo que un objetivo quiere cumplir. Entonces imagínense que ustedes son los líderes del Hamas y hay un inocente entre ustedes, entonces tú puedes justificarlo desde el punto de vista de la ley internacional, y no hablo del punto de vista humano, hablo del punto de vista de la ley por sí, ¿ok? Así se mide la desproporcionalidad. Entonces tú filmas una acción bélica y si ves que un líder del Hamas está rodeado, como suelen hacerlo, por 50 niños, abortas el ataque. No vas a matar 50 niños por matar al líder del Hamas. Entonces, cuando tú atacas desde el aire, puedes más o menos manejar eso, y por eso las cifras en los últimos combates han sido proporcionales, civiles y militares. Pero si tú atacas por tierra, ¿qué es lo que puede ocurrir ahora? En donde soldados israelíes vayan casa por casa, callejuela por callejuela y mezquita por mezquita buscando los líderes del Hamas. Entonces lo que va a ocurrir, va a haber más muertos israelíes y más muertos palestinos. En ese caso, la prensa internacional y los gobiernos norteamericanos, Estados Unidos y de Europa, que hoy apoyan a Israel, van a empezar a criticar. Por lo tanto, lo que decida el gobierno en las próximas horas es fundamental. ¿Por qué Israel llama terroristas a los palestinos que han invadido Israel? Digo, esto para tratar de entenderlo, desde el lugar en que, suponiendo de que en la República Argentina mañana entrara en conflicto con Paraguay, y hubiera paraguayos dentro de la Argentina, diríamos, bueno, los paraguayos que están dentro de la Argentina. No diríamos los terroristas que están dentro de la Argentina. ¿Por qué los denominan terroristas? Mira, desde el punto de vista técnico, terrorista es aquel que utiliza fuerza extrema, matar o amenazar con asesinar a civiles para conseguir objetivos políticos en un marco de propaganda. O sea, si tú intentas asesinar civiles adrede para conseguir un efecto político, eres un terrorista. Si tú intentas matar militares para conseguir un objetivo político, tú eres una guerrilla. Y si tú intentas matar civiles para conseguir objetivos comerciales, entonces eres la mafia. ¿Y entonces por qué el Estado de Israel dice que están en guerra? Si igual la denominación, si el primer ministro dice que están en guerra, digo, a ver, capaz que es muy teórico, ¿no? Pero para tratar de dilucidarlo. Digo, si están en guerra con un país. No, digo, si no serían ataques terroristas, como tantas veces hemos visto, que hubo ataques terroristas en contra de Israel. No, de acuerdo a la ley internacional, tú puedes estar en guerra con un grupo terrorista también. O sea, no tienes por qué estar en guerra contra un Estado. Las leyes de la guerra incluyen
a personas que no son estados, o sea, un ente no estatal también debe someterse a las leyes de la guerra. O sea que no hay contradicción en ese sentido específico. Evidentemente, un grupo, tomemos el caso de Hezbollah. Hezbollah ataca a soldados israelíes y eso es guerrilla. Claro. Pero también ataca a civiles israelíes y esto es terror. Entonces, ¿cómo se hace en la academia para determinar si Hezbollah es terrorista o es guerrillero? Se cuenta la cantidad de acciones que hace y contra quién. Si el número, más o menos, 70% de las acciones son de un estilo, se considera que el grupo es de ese estilo. Gabriel, bueno, el ataque comenzó ayer por la madrugada, entiendo que están nuevamente durante la noche y que se intensifican los ataques. Para ir al llano a cómo es estar en este momento en un lugar donde están en guerra. Mira, es preocupante y te lo voy a contar con ejemplos personales. Sí. Tengo a mi hija que está sirviendo en el ejército, porque por más que yo trabajo de periodista o de asesor para temas de terrorismo, tengo a mis hijos viviendo acá y tengo a mi hija que tiene que irse corriendo al ejército porque hay un estado de emergencia. Y tengo a mi hijo que se fue a dormir a la casa de la novia y Sí. yo llamándolo y él como se quedó a dormir ahí no me atendía el teléfono. Lo tuve que llamar 7 veces hasta que me logró atender el teléfono y para pedirle por favor que cómo va a volver a mi casa que está a 500 metros de la casa de la novia. Esas pequeñas cosas te provocan un nivel de estrés en el día a día que realmente, es verdad, te acostumbras a ese nivel de estrés y lo entendés, pero es problemático, principalmente cuando ocurre un evento tan traumático como lo que ocurrió hoy. Claro. No todos los días se asesinan a 200 civiles y se secuestran a 50, por lo menos, y todo el mundo habla de que tu ejército, que debía ser un ejército realmente poderoso y defenderte, parece un ejército débil, penetrable, en donde terroristas toman ciudades civiles y transmiten noticieros desde esas ciudades, marcando de alguna manera o traumatizando esa imagen de que el Hamas puede derrotar al ejército israelí. Gabriel, perdón, quiero tomar la primera parte de su respuesta porque te veo hablándonos, te veo entero y no puedo dejar pasar por alto de que tu hija está en el ejército y que en este momento, bueno, está activa. ¿Cómo fue? ¿Un llamado? ¿Te avisó que tenía que ir? ¿Pudieron hablar previamente? ¿Podés tener algún tipo de contacto en algún momento? ¿Cómo es para vos, más allá, sacate el chaleco de periodista y contámelo como papá, ¿cómo es para vos? ¿Tenés en algún momento un contacto para saber si está bien? Sí, en el caso de mi hija específica tengo el contacto, pero Bien. imaginémonos que mi hijo, que todavía no se enroló en el ejército, mi hijo decide, bueno, alistarse a unidades combatientes. Imaginemos, ¿verdad? En esta situación como la que tenemos ahora, mi hijo debería entrar a combatir o a pelear sin teléfono móvil. ¿Por qué? Tú sabes lo que es... Y porque el soldado no puede... ¿Por la localización, tipo GPS? Claro, o por ejemplo, y porque no queremos que estén preocupados, dicen los soldados, por mandarle fotos a la madre y preocupar a la madre. Entonces dejan los teléfonos. Ahora, ¿tú te imaginas como madre o como padre tener que tu hijo entrar en combate con alguien que si lo atrapa va a pedir rescate de cientos y miles de terroristas? Que además tienes que educarlo para que sea una persona noble. Sí. Para que sea una persona que combata contra terroristas y que no ataque a ningún civil inocente porque no tiene la culpa. Y todo eso en un marco de tensión en donde ellos saben que su vida está en juego y no lo pueden dejar de hacer porque en el pasado sus padres fueron los que defendieron las fronteras y ahora le toca a ellos. Todo esto es traumático para un padre. Entonces cada uno tiene distintos tipos de problemas. Nosotros vivimos en un país rico, en donde tenemos este tipo de problemas. Y otros viven quizás en otro tipo de países y tienen que pelearla día a día para llevar pan a su casa. Cada uno tiene sus problemas. Por eso, de alguna manera, cada uno se debe solidarizar con los problemas que tiene su vecino en otro país. Este conflicto, desde tu punto de vista, digamos, tratando de ver con la, digamos, con la urgencia o con la premura que se inició entre gallos y medianoches y que nadie lo vio venir, ¿es una especie de anzuelo? ¿Puede ser tomado como un anzuelo por alguien más importante? Porque en realidad cuando uno ve la capacidad militar de Israel
Está claro que la capacidad militar de Israel es infinitamente superior a la de este grupo que ha entrado al país y que la respuesta puede ser tan contundente de parte de Israel que definitivamente los pueden hacer desaparecer. La cuestión sería preguntarte si para vos hay alguien más pesado, digamos, más importante atrás de esto, esperando esta respuesta de Israel para de alguna manera sumarse a una guerra más global. Mira, el sospechoso habitual es quien ayuda, arma a veces y financia parcialmente a Hamas, que es Irán. Irán estaría muy feliz con que esto se transforme en una guerra y que incluya incluso a Hezbollah, y que sea una guerra de dos frentes, ya que Hezbollah es el brazo armado de Irán tanto en el Medio Oriente como en América Latina. Entonces, evidentemente, ¿por qué Irán querría todo esto? Entre otras cosas, porque estamos a punto de ver la firma de un tratado de paz entre la principal potencia sunita del Medio Oriente, que es Arabia Saudita, y el Estado de Israel. Y si hay algo que Irán no quiere, es ese pacto, porque ese pacto está pensado en contra de Irán. Tanto Arabia Saudita como los países sunitas temen un Irán nuclear, temen la expansión de Irán y quieren detenerlo. Y para eso, para detenerlo, buscan al ejército más poderoso que puede ayudar a su aliado potencial. Irán está muy preocupado por este escenario. O sea, Irán está agazapado en todo esto. Y si Irán está agazapado, bueno, hay un bloque de países que son aliados de Irán también, ¿no? Y que están mirando exactamente, y que están mirando con expectativa de esto. Digo, por eso me parece que no es que quiera minimizar de ninguna manera, y mucho menos con la cantidad de muertos que hay, y así hubiera habido uno solo, también es para preocuparse y para lamentarlo. Pero evidentemente pareciera haber atrás de esto algunos otros intereses como más grandes que este conflicto en sí mismo. Perdón que los interrumpa. ¿Ustedes escuchan los boom? No, porque son bombas. En el techo de mi casa están lanzando cohetes hacia Tel Aviv, que está relativamente cerca, y en la ciudad donde yo vivo está el sistema cúpula de hierro. Una de las baterías de cúpula de hierro están en mi ciudad. Entonces lanzan cohetes para intentar derribarlos y se escuchan los boom de los golpes que está intentando derribar. Yo lo escucho perfectamente porque está en el techo de mi casa. No dormís, Gabriel, vos, durante estos días, teniendo en cuenta que tenés a una hija que es un soldado, que tenés los boom en el techo de tu casa, la realidad, o sea, representás la realidad de lo que está viviendo un montón de gente, pero bueno, podemos hablar con vos, no dormís. No se duerme. Lamentablemente, el hombre es un animal de costumbre. Te acostumbras a cierto nivel de tensión y sabes que es esporádico. Cada tanto ocurre lo que estamos viendo ahora y además sabemos dónde está el peligro. ¿Pensás que esto se va a cortar a la brevedad o que va a escalar? No, va a escalar seguramente porque el gobierno de Israel va a intentar reimplementar cierto nivel de amenaza para que el Hamas no vuelva a atreverse a algo así. Y para eso tiene que hacer una acción contundente. La pregunta es si la acción contundente que van a hacer va a ser lo suficientemente creativa para descolocar al Hamas. Por eso no actúan de manera impulsiva. Sí, claro, hay ciertos ataques de la aviación israelí, pero tú no has visto todavía un plan de ataque planificado y concentrado y ejecutado. Por ahora están meditando qué se debe hacer. Y mientras tanto, la opinión pública mundial habla sobre el ataque y se cristaliza la concepción de que Israel tiene derecho a defenderse porque ha sido atacada con 200 muertos por lo menos. Ahora, las dos últimas, muy breves. Los últimos enfrentamientos fuertes distan más o menos, yo la verdad que no tengo las cifras presentes honestamente, pero que es de la década del 80, de la década del 90 más o menos, cuando había enfrentamientos recurrentes y permanentes entre israelíes y palestinos. Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que quiero hacerte es de la actualidad. ¿Cómo están las calles hoy de Tel Aviv, de las principales ciudades? ¿Dónde está la gente? ¿Hay estado de sitio? ¿Están adentro de sus casas? Mira, vivimos varias olas de atentados o de enfrentamientos. Con el Hamas en el 2008-2009, en el 2014 una muy fuerte,
¿Te acuerdas durante la pandemia también hubo Sí. una pequeña ola de ataques, esta vez contra la Yihad Islámica, ahora es contra el Hamas, y también contra Hezbollah hubo varios enfrentamientos militares, en el 2006, por ejemplo, hubo un enfrentamiento militar, y también con Cisjordania, con los palestinos, también hubo una ola grande de enfrentamientos como durante la intifada del Aqsa en el año 2000 al 2005, o sea que es algo más o menos cíclico. Y por eso digo que te puedes llegar a acostumbrar a cierto nivel de tensión. Ok. Por otro lado, hoy es sábado y es fiesta. Las familias israelíes están ahora en sus casas cerca de los refugios. Pero las familias que están en el sur de Israel, algunos lugares todavía están siendo tomados y en manos del Hamas. Ahora, yo les quiero contar una pequeña anécdota. Hace pocas horas, habitantes de una de las poblaciones del sur de Israel llamaban al ejército pidiendo socorro urgente porque, por lo visto, asesinaron a toda una familia y quedó en el medio de la calle un bebé. Y el bebé gritaba y lloraba y los habitantes de ese poblado no podían salir a rescatarlo porque había terroristas dando vuelta por la región. Entonces pedían un socorro urgente para que alguien vaya a rescatar ese bebé. Ese tipo de familia no va a salir del refugio hasta que no estén seguros que no deambula ninguno de los que penetraron en las últimas 12 o 14 horas. Bien. Bueno, Gabriel, seguramente vamos a estar en contacto con vos en las próximas horas para ver cómo sigue, no solamente porque nos vamos enterando, por supuesto, a través de los medios de comunicación, pero lo que más nos interesa de tu historia es ver cómo lo vive alguien que está ahí en el lugar, con una hija, como soldado, cómo se vive el día a día, esto que estás diciendo, estoy escuchando los boom minuto a minuto, porque afortunadamente no somos un país que vive esta situación y la única forma que tenemos de saberlo un poco es escuchando los relatos en primera persona como el tuyo. Un placer. Abrazo grande. Hasta luego.